Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal de software e ingeniería. En esta ocasión vamos a realizar un par de ejercicios o prácticas básicas en la programación orientada a objetos en Java. Ok, para ello vamos a necesitar de estos recursos. Vamos a emplear NetBeans como IDE y también StarUML. Ok, para ello o para el desarrollo de este tema traigo los siguientes conceptos, como lo es la programación orientada a objetos, que es un paradigma de programación que pretende simular el mundo real haciendo uso de objetos, ¿cierto? Los objetos, que es un elemento de un programa que almacena cierta información, ya sea el estado o el comportamiento. Este estado puede ser la característica del objeto, ¿ya? Y el comportamiento puede ser las acciones que puede hacer ese objeto como tal. Ok, entonces, para poder programar estas características y este comportamiento se emplea una clase, que una clase básicamente es una plantilla que sirve para fabricar objetos, como vemos aquí en el concepto. Entonces esta clase va a tener los atributos o la característica del objeto y también los comportamientos o los métodos de dicho objeto como tal. Entonces, como pueden ver, los atributos son las propiedades o las características que se definen en el objeto, y el comportamiento es la operación o las acciones que puede realizar dicho objeto que vamos a programar como tal. Ok, tenemos también el diagrama UML, que es una herramienta gráfica utilizada para modelar sistemas orientados a objetos como tal. Ok, aquí tenemos un ejemplo de una plantilla o diagrama UML. Como ven, tenemos el nombre de una clase, sus atributos y los métodos como tal. Ok, listo. Vamos a, al programa StarUML. Como pueden ver, estas son las dos clases que vamos a hacer como ejercicio, que vamos a emplear, que es factura y frecuencia cardíaca. Este par de ejercicios lo he sacado de este libro de programación, ¿cierto? En la descripción del video voy a dejar el nombre del libro como tal. Y tenemos el segundo ejercicio, que es este que tenemos acá. Ok, listo. Vamos a NetBeans. Ya yo adelanté un poco el trabajo. La idea es crear un proyecto en Maven. Entonces van a darle en esta opción, van a cliquear acá, ya Application, le dan en Next y le colocan el nombre del proyecto como tal. Y aquí le dan la ruta de guardado del proyecto. Ok, voy a cancelar. Entonces acá en esta carpeta van a crear un paquete y le van a colocar de nombre factura, como ya le coloqué aquí. Van a crear, van a crear en ese paquete esta clase que tenemos acá, factura, y van a crear una clase principal que se va a llamar prueba factura. Ok, entonces tal cual como nos dice el ejercicio como tal, que aquí está. Voy a detenerme un momento, que es el 3.12, para que lo lean o le tomen una captura de pantalla. Ok, listo. Entonces vamos a crear de paso otro paquete. Este se va a llamar frecuencia. Voy a dar en finish y
voy a crear una clase frecuencia cardíaca y voy a crear una clase principal frecuencia prueba. Ok, listo. Vamos a dejar eso por un momento y vamos a desarrollar esta clase. Ok, como pueden ver, aquí tenemos los atributos que va a llevar nuestra clase factura, ¿cierto? Y el único método que vamos a emplear, que es monto de factura. Ok, entonces vamos a darle private string código pieza. Ok, listo. Entonces, este private es un modificador de acceso. El private nos va a servir para darle seguridad a nuestras clases. La idea es que estos atributos simplemente sean empleados por esta clase nada más y no por otras clases distintas a esta. Entonces las otras clases no van a tener acceso a los atributos de esta clase factura o X clase que se determine en el desarrollo de un programa como tal. Ok, entonces como pueden ver aquí también en el diagrama UML, ese private ellos lo representan con un signo de menos y este signo de más es el modificador de acceso de tipo público, que lo representan con un signo positivo. Ok, para buenas prácticas es recomendable que las clases sean de tipo privado y los métodos de tipo público, como pueden ver. Ok, voy a pausar un momento el video para terminar de desarrollar el resto del código para que no se me haga tan largo el video. Ok, ya volvimos. Entonces, como pueden ver, aquí ya está el método constructor que nos plantea el ejercicio, ¿cierto? Este método constructor nos va a ayudar a inicializar ese objeto, como tenemos acá. Va a recibir esos atributos, esa variable de distancia. La variable de distancia también es otra forma que se le pueden llamar a los atributos de una clase como tal. Ok, listo. Entonces, vamos a generar los getter and setter de los atributos. Para ello, damos clic derecho, insert code y le damos acá en esta opción. Seleccionamos aquí y el IDE automáticamente nos genera los getter and setters. Ok, listo. Vamos a crear el único método que tiene esta clase, public. Este método nos va a regresar, va a ser de tipo double. El método este nos va a regresar un número de tipo double, ¿cierto? Vamos a llamarlo monto de factura. Ok, guardamos. Y la idea, como plantea este ejercicio, es que nos calcule ese monto de la factura multiplicando la cantidad de artículos por el precio del artículo o de la pieza como tal. Ok, también nos dice que, miren, aquí nos pide que devolvamos ese monto con una variable de un tipo de dato double, ¿cierto? Como está acá. Y también en caso de recibir
esa instancia, esos objetos, valores que no sean positivos, sino que sean negativos, devolver ese valor con un valor de 0, como tal, como vemos acá. Ok, vamos a plantear eso en el método. Vamos a definir una variable local. Vamos a colocarle monto. Vamos de nombre monto esa variable local de ese método, ¿cierto? Vamos a definir esta condicional que se va a cumplir siempre y cuando tanto la variable de cantidad de pieza o la variable de precio de esa pieza sean valores menores a 0. Entonces, si se cumple cualquiera de estas dos condiciones, nos va a retornar el monto igual a 0 como tal. Ok. Está. Y si no se cumple esa condición, nos va a regresar la operación que nos plantea el ejercicio como tal, ¿cierto? Que es la cantidad de piezas por el precio de esa pieza como tal. Ok, listo. Como ven, ya lo tenemos. Listo. Ahora vamos a crear esos objetos en nuestra clase principal. Factura 1, new, factura. Ok. Entonces miren que a través del método constructor, nosotros para instanciar ese objeto le tenemos que pasar estos parámetros que nos exige el constructor de la clase como tal. Ok. Entonces aquí ya el ID de NetBeans ya nos dice qué es lo que debemos introducir para este objeto, para que no nos dé un error como tal. Ok, listo. Vamos a introducir un código de la pieza, un código ficticio. A1. Y va a ser una pinza. Una pinza. Cantidad 2. Voy a colocar un valor pequeño, 1500. Ok. Listo. Voy a instanciar dos objetos más. Voy a copiar esto. Y simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Y aquí cambio esto y esto. Esto va a ser un martillo. Aquí voy a colocar un taladro. Ok. Cantidad 1, martillo 3. Voy a colocarle 800 y taladro 15.000. Ok, listo. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es darle la salida a estas instancias de objetos. Entonces, para ello voy a hacer voy a llamar al objeto system con su método .out con prime, pero va a ser prime f, y este método, si yo ingreso acá,
con control y clic izquierdo, miren que este método me va a recibir una cadena y un objeto, ¿cierto? Este método básicamente nos sirve también para darle formato a esa salida como tal. Entonces voy a colocar código, esta notación S es porque a continuación de estos dos puntos va a recibir el código de ese objeto, ¿cierto? Que hemos instanciado. Disculpen, factura 1. Punto get. Y va a ser el código de esa pieza. Ok, listo. Entonces voy a pausar el video y voy a escribir las demás instrucciones que nos hacen falta para que no se me haga largo este video. Bueno, ya volvimos. Entonces, como pueden ver, ya tengo la salida para cada objeto. Aquí me he equivocado, F. Y le voy a agregar monto de factura. Ok, listo. Bueno, entonces, como había mencionado anteriormente, estas son las salidas para cada método de esos atributos que tenemos acá, como el código, el nombre, la cantidad, el precio, y también el único método que tenemos en nuestra clase, que va a ser el monto factura. Entonces, esto es posible a través del objeto system. Vamos a utilizar este método primef, que prácticamente nos va a ayudar con el formato que le demos a esa salida. Entonces, este pequeño signo de porcentaje con esta n lo que nos va a ayudar es imprimir un espacio. Esta s, como había mencionado anteriormente, va a recibir un string después de estos dos puntos y luego va a imprimir este espacio. Lo mismo acá, esto es también lo mismo. Esto aquí va a recibir un entero que lo especificamos con la letra D. El n es para un espacio, dejar un espacio. Y también tenemos, esto va a recibir un valor de tipo double. Y le especificamos el formato que va a recibir un número con 2 decimales como tal. Ok, lo mismo hacemos acá. Bueno, vamos a correr esto. Le damos acá, clic derecho, le damos run file. Voy a agrandar esto, entonces miren, aquí simplemente imprimimos la factura 1 y cada uno de esos atributos, y este es el monto de la factura, que es el único método que tenemos en nuestra clase como tal, que prácticamente es, voy a disminuir esto, que es 2 por 1500 como tal. Ok, entonces vamos a probar la condicional que tenemos. ¿Qué tal si a esto nos equivocamos y vamos a introducirle un número negativo? 4. Vamos a correrlo.
Entonces miren, como se pueden dar cuenta, en nuestro método habíamos planteado de que si recibíamos ya sea la cantidad o el precio menor a cero, un valor negativo, el precio de dicha factura debía ser cero como tal. Ok, eso nos dice que esa pequeña condicional nos está funcionando. Ok, entonces la idea es también hacerlo, estas impresiones para cada una de estas instancias como tal. Entonces voy a pausar el video para no hacerlo tan largo. Bueno, ya volvimos. Ya tenemos la salida de las otras dos facturas que tenemos acá, de las otras dos instancias. Vamos a correrlo. Entonces miren cómo tenemos la salida de los otros dos objetos que nos hacían falta. Ok, había dicho anteriormente que esta n da un espacio, no, pero la verdad es que da un salto de línea, me había equivocado, disculpen. Y listo. Bueno, entonces, ok, entonces como se pueden dar cuenta, tenemos todas estas líneas de código, ¿cierto? Y una manera de reducir todas estas líneas de código que tenemos acá es implementar un método de impresión para poder instanciar esos objetos que tenemos definidos en nuestro método main, ¿cierto? Entonces para ello vamos a crear este método debajo del método main de la clase, ¿cierto? Public static imprimir facturas. Va a recibir, como les había mencionado, un objeto de tipo factura. Va a colocar facturas como variable. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a copiarme esto. Voy a colocar acá. Y ya no lo voy a instanciar con esta variable factura 1, sino que lo voy a instanciar con esta variable que definimos acá, para poder acceder a los métodos de esa clase. Entonces, lo que tengo que hacer es llamar el método imprimir factura, ¿cierto? Dentro del método main y pasarle el objeto factura 1. Voy a comentar esto. Me he equivocado en agregar, no era hasta aquí. Listo. Voy a correrlo.
Y miren que con ese método obtenemos lo mismo, pero con la diferencia que en esta única instrucción que definimos en el método main, estamos imprimiendo todos estos resultados que tenemos acá, ya, porque ese trabajo ya lo está realizando el método que hemos implementado por debajo del método main que tenemos acá. Así que listo. Bueno, vamos a realizar el segundo ejercicio. Si quieres tú como práctica puedes utilizar ese método que planteamos aquí abajo y pasarle como parámetro estas referencias de objetos que tenemos acá, que es factura 2 y factura 3. Ok, listo. Voy a guardar, voy a cerrar esto y vamos a enfocarnos en el segundo ejercicio. Entonces vamos a observar un rato el ejercicio, el segundo ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces este es el problema, ¿cierto? Voy a detenerme un poco acá para que le puedas tomar una captura. Igual también vuelvo a repetirlo, en la descripción del video voy a dejar el nombre del libro para que te lo puedas descargar, ya que es un libro muy interesante donde se puede aprender mucho el lenguaje de programación Java. Ok, entonces la idea de este ejercicio es, este ejercicio va a recibir tres métodos. Tenemos que crear tres métodos. Uno va a ser la edad de la persona, ¿cierto? La frecuencia máxima cardíaca y la frecuencia cardíaca esperada. Ok, entonces aquí en este enunciado nos da la fórmula de esa frecuencia cardíaca máxima, y una vez calculada esa frecuencia cardíaca máxima hay que calcular la frecuencia cardíaca esperada, que puede ser entre un rango entre 50 y 85. Yo en este ejercicio voy a emplear el rango de 60% nada más, o sea que según la edad que tengas, este valor de acá lo vas a restar, que es para calcular la frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad que tengas, ¿cierto? Ok, listo. Entonces aquí nos dicen que los atributos que vamos a emplear, que ya lo tenemos acá, ¿cierto? Y también nos dicen que hay que crear un método constructor para poder realizar la instancia de esa clase, de ese objeto como tal. Ok, listo. Vamos a NetBeans. Entonces vamos a escribir, vamos a digitar estos atributos. Private string nombre. Voy a copiar esto, pero voy a colocarle pausa al video. Voy a hacer los atributos, el constructor y los métodos get y setter, y para trabajar con los métodos, cierto, que van a ser muy breves, la verdad. Ok, listo, ya regresamos. Ok, ya volvimos. Miren que ya tenemos los métodos get y setter y el constructor como tal. Ok, vamos a enfocarnos ahora en los tres métodos que va a llevar esta clase. Public,
va a ser de tipo entero, edad persona. Ok, listo. Va a retornar un valor de tipo entero. Bueno, estamos en el año 2022 menos la edad, el año en que nació esa persona. Ok, listo, le damos jet. Aquí está jet year. Ok, listo. Vamos a calcular, establecer el método de la frecuencia cardíaca máxima. Frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? Va a regresar también un entero. $220 menos edad de la persona. Ok, listo. Y por último, esto nos va a regresar un valor double. Este método va a ser de tipo double. Ok, frecuencia cardíaca esperada. Listo. Y esto nos va a retornar un double, como había mencionado anteriormente, 0.6. Como ya te había mencionado, este rango puede ser entre 50 y 85. Voy a seleccionar 60 y lo multiplicamos por la frecuencia máxima calculada por este método. Ok, listo. Frecuencia máxima cardíaca, listo. Ok, guardamos, listo. Vamos a nuestra clase principal. Borro esto aquí. Listo. Entonces, vamos a instanciar el objeto, frecuencia cardíaca, frecuencia 1, new, y vamos a ingresar los atributos de ese objeto. Ok, nombre, voy a colocar Paola. Vamos a colocar Vélez, el apellido. Vamos a colocar el mes, que es mayo. Disculpen, es un string. Mayo. Día 12. Año 2000. Listo. Voy a copiar esto también. Vamos a colocar otro objeto aquí. Vamos a colocar, ahora que sea un hombre, Gabriel Barros. Va a ser en junio 15 1995. Ok, listo. Entonces vamos a crear el método imprimir también, como habíamos realizado en el primer ejercicio. Static voy imprimir frecuencias. Va a recibir un parámetro de ese objeto. Colocar solo frecuencia. Listo. Ok. Voy a colocar pausa aquí para
hacer los métodos de impresión que vamos a implementar acá. Las instrucciones de impresión, quise decir. Ok. Listo, ya volvimos. Este va a ser el formato de impresión que vamos a generar en este método. Ya. Miren cómo establecimos esta instrucción de fecha de nacimiento. ¿Cierto? Aquí está. Voy a detener un momento. Ok, listo. Ahora vamos a llamar a ese método. Imprimir frecuencia. Voy a colocarle frecuencia 1. Voy a copiar esto. Y frecuencia 2. Voy a correrlo para ver si todo ha ido bien. Entonces miren que obtenemos lo que hemos determinado en el programa. Aquí está nuestro primer objeto instanciado y el segundo objeto instanciado como tal, con sus respectivos métodos y atributos de esa clase como tal. Ok, listo. Entonces, como había mencionado ya anteriormente, con este método de imprimir, la verdad es que nos ahorramos muchas instrucciones de código que estamos realizando acá, pues para traer cada atributo y cada método de esa clase. ¿Ya? Entonces con este método simplemente lo que hacemos es darle un objeto de esa clase en específico y llamar el método que tenemos de impresión aquí en el método principal y le pasamos ese objeto que estamos instanciando, esa referencia de objeto que hacemos acá, en este caso la frecuencia cardíaca, y en el primer ejercicio también como habíamos determinado también. Ok, listo. Bueno, esto ha sido todo lo que le quería mostrar en este video. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en la próxima publicación. Entonces no olviden suscribirse. Gracias, que la pasen muy bien.